Empleo. Página 21. 3. Empleo y salarios dignos. El empleo de los españoles es la base de su bienestar y libertad. Las familias de trabajadores y autónomos llevan años sufriendo las políticas de asfixia fiscal, la deslocalización de empresas y la bajada generalizada de salarios. El gobierno de Sánchez ha agravado con sus políticas socialistas y globalistas el acceso y calidad de los empleos en España, destrucción de nuestra industria, ataque al campo, competencia desleal extranjera, inmigración descontrolada, cuotas de género y un ultimátum entre un sueldo digno o poder dedicar tiempo a una familia. Frente a esto, los sindicatos ultrasubvencionados, en lugar de defender a los trabajadores, les han traicionado para conservar sus privilegios, convirtiéndose en lacayos del gobierno y blanqueando la precariedad que hoy padecen los españoles. En Vox lo tenemos claro. Todos los trabajos son esenciales porque detrás de cada trabajador hay un español con sus alegrías, angustias y preocupaciones. Por eso, protegeremos a los trabajadores españoles para brindarles oportunidades reales y condiciones materiales suficientes, estabilidad económica, sueldos dignos, horarios que faciliten la conciliación, trabajos no impersonales y la posibilidad de formar un hogar en su propia tierra. Página 22. Nuestras medidas. 30. Mientras el gobierno decía subir el SMI para ayudar a los españoles, subía aún más los impuestos y se disparaban los precios, cercenando el poder adquisitivo de los españoles y bajando su salario real. Impulsaremos la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos, para que ello no conlleve una destrucción de empleo. Reduciremos drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva que perjudican la generación de empleo. En España hay unos salarios de miseria y un paro inaceptable porque el trabajo de todos sostiene el estado de bienestar de los políticos y sus activistas a sueldo. 31. Promoveremos el empleo estable, duradero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados durante el primer año para cualquier edad, y al 50% en el segundo año. Garantizaremos efectivamente el derecho al trabajo prohibiendo las acciones coactivas en las huelgas políticas. Aumentaremos los incentivos a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años. Mujeres embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad. 32. Rechazaremos las imposiciones globalistas que callan ante los verdaderos responsables de la contaminación en el mundo mientras provocan el cierre de nuestras industrias y la destrucción de miles de empleos en España. Cuidaremos el medio ambiente desde el sentido común, la responsabilidad y la protección de nuestra economía, compatibles con el desarrollo económico y el bienestar de los españoles. Página 23. 33. Garantizaremos una inmigración legal, ordenada y adaptada a las necesidades y posibilidades de nuestro mercado laboral para asegurar el empleo de los españoles y de los inmigrantes que, llegando legalmente, aportan su esfuerzo y respetan nuestro modo de vida. 34. Sancionaremos con dureza, incluyendo retiradas de licencias, concesiones y autorizaciones, a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación, perjudicando a los propios inmigrantes y al equilibrio del mercado nacional y aumentando así la pobreza, el desempleo y la precariedad entre los españoles, especialmente los más desfavorecidos. 35.
Acabaremos con la brecha territorial que perjudica a los trabajadores españoles y dificulta su movilidad. Derogando toda imposición lingüística y discriminatoria de las comunidades autónomas. 36. Apoyaremos decididamente a los trabajadores autónomos mediante la exoneración de la cuota a aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional y la bonificación total a los autónomos que estén de baja. A su vez, tomaremos las medidas necesarias para acabar con la figura del falso autónomo que afecta a todos los ámbitos laborales. 37. Combatiremos la brecha maternal garantizando la igualdad de oportunidades, bonificando el coste para el empresario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionada con la maternidad. Implementando deducciones por la contratación de madres. Ofertando cursos de actualización profesional para facilitar su reinserción laboral y rechazando cualquier política de cuotas que perjudica a aquellas mujeres que han alcanzado sus logros por mérito y capacidad. Página 24. 38. Nuestros jóvenes son víctimas de un círculo vicioso donde solo se les ofrece paro o precariedad. Una situación insostenible que la reforma laboral del gobierno ha empeorado aún más. Derogaremos la reforma laboral de Yolanda Díaz que ha maquillado las cifras de temporalidad sin adoptar medidas reales contra la precariedad. Y que beneficia a los sindicatos mayoritarios que han traicionado a los trabajadores. A su vez, impulsaremos una reforma laboral que escuche a los verdaderos agentes sociales. 39. Avanzaremos hacia un marco jurídico y laboral adaptado a las cada vez más comunes circunstancias de teletrabajo, que puede servir para mejorar la conciliación siempre y cuando se aseguren unas condiciones laborales adecuadas. Esta nueva modalidad de empleo puede servir también para que muchas familias tengan la libertad de salir de los grandes núcleos urbanos y volver a sus pueblos y ciudades. 40. Conectaremos estrechamente el sistema de enseñanza superior y universitaria y las empresas. Y combinaremos el apoyo económico de las prestaciones por desempleo con medidas eficaces de formación y actualización profesional. Página 25. 41. Mejoraremos la calidad de la formación profesional y ampliaremos la FP dual para la mejor inserción laboral adaptándose a las necesidades de industrias, comercios y empresas. Además, promocionaremos el emprendimiento local e impulsaremos políticas de retención del talento, tanto joven como de segunda oportunidad para las personas de más edad que han perdido su empleo a causa de los procesos generalizados de desindustrialización y reducción de costes. 41,1 Promoveremos la creación de centros formativos especiales para dar respuesta a las necesidades del mundo rural, adaptados al sector primario de todas las regiones de España. 41,2 Relanzaremos con las garantías adecuadas los contratos de aprendizaje y en prácticas, poniendo en marcha de forma efectiva e inmediata la reforma de los institutos de formación profesional y de las escuelas profesionales. 41,3 Dotaremos a los trabajadores becarios de una protección y respeto a su trabajo equiparable a cualquier otro trabajador, incluyendo una supervisión adecuada, una compensación de gastos o salarios suficientes y el respeto de su horario y descansos. 42. A nuestros mayores se les ha chantajeado con sus pensiones, y se sigue haciendo, con fines partidistas mientras sentencian el futuro de nuestros hijos. La solución estructural a largo plazo debe ser el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico que asola nuestra nación. Aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico,
poniendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político. Página 26. 43. Los sindicatos que deberían defender a los trabajadores los han traicionado, convirtiéndose en lacayos del poder político de turno. Acabaremos con todas las subvenciones públicas para sindicatos y patronales, impidiendo que se pueda cobrar de la negociación de los ERE y ERTE. Exigiremos la fiscalización, control y reducción de los liberados sindicales, y estableceremos la incorporación obligatoria a sus puestos habituales en situaciones de extrema necesidad. Estableceremos los controles necesarios para suprimir los delegados sindicales fantasma en empresas ya extinguidas. 44. Fomentaremos y protegeremos el artesanado y los oficios tradicionales y con arraigo, herencia vigorosa de nuestros abuelos, mediante medidas fiscales y crediticias. Así como reconocemos la tradición secular del cooperativismo y la economía social en nuestra nación, promoviendo la participación de los trabajadores en las empresas. Página 27. Algunas de las acciones más destacadas de Vox sobre empleo. Proposición no de ley para la protección de los trabajadores autónomos, revisando su marco fiscal. En particular de las retenciones por IRPF, así como potenciar la simplificación administrativa, febrero de 2023. Proposición de ley orgánica para la protección de los derechos constitucionales de los trabajadores y reforzando las penas contempladas en el Código Penal para los hechos delictivos cometidos contra los trabajadores. Se incluía también la eliminación de los planes de igualdad en las empresas, el castigo de los piquetes de huelga, la reforma de los convenios colectivos de empresa o la protección del uso del español como lengua vehicular en todo el territorio nacional en el ámbito laboral. Abril de 2023. Proposición no de ley para la ampliación de los permisos por maternidad y las modificaciones de las coberturas de la seguridad social y para promover la posibilidad del abono de todas las horas retribuidas en un pago único. A fin de simplificar la gestión administrativa a estos efectos, diciembre de 2022. Proposición no de ley para la compensación total, por parte de los autónomos, de la base imponible general negativa con la base imponible del ahorro positiva del impuesto de la renta de las personas físicas, con motivo de la crisis económica derivada de la COVID-19. Mayo de 2021. Página 28. En el gobierno de Castilla y León, Vox cumplió su compromiso electoral reduciendo en 20,5 millones de euros el dinero público que la Junta daba cada año a CCOO, UGT y COE. Esta medida ha supuesto un recorte de más del 50% de la asignación que recibían desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, junio de 2022.